¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero estén bien. Vamos a iniciar nuestro trabajito de hoy, ¿verdad? Siguiendo un poco, ya entrando en este mes con patología estomacal, ¿verdad? Entre eso, una patología extremadamente frecuente que es la enfermedad úlcero-gastroduodenal. Em, ¿Qué es la enfermedad úlcero-gastroduodenal? Es una patología que produce una erosión del epitelio, tanto superficial o profundo de la mucosa, que puede ser esófago, gástrico y también duodenal, ¿verdad? De las diferentes zonas. Anteriormente se llamaba úlcera gástrica o solamente úlcera gastroduodenal. Hoy día ya es una enfermedad ulcerosa que puede alcanzar tanto el esófago, el estómago como el duodeno. Relacionada con acción dañina producida por el ácido clorhídrico, ¿verdad? Normalmente se debe a diferentes noxas, ¿verdad? Diferentes patologías. Puede ser desde el estrés, en diferentes tipos de hábitos como el consumo de café, alcohol, tabaco, algunos tipos de té, una edad media de la vida, ¿verdad? Habitualmente un poco más elevado en el sexo masculino y asociado mucho al Helicobacter pylori. Era una bacteria que encontramos en el estómago. Puede ser asintomática o tener síntomas muy leves, ¿verdad? Desde el dolor en epigastrio, epigastralgia, ¿verdad? Muy estudiado con el síndrome doloroso del epigastrio, ¿verdad? Este, que puede llevar a la confusión con otro tipo de patologías que también se asientan en esa zona, ¿verdad? Como el síndrome biliar, ¿verdad? O el propio infarto agudo de miocardio en cara diafragmática, ¿verdad? La característica de que esto es un síntoma habitualmente eh, precedido por un ayuno prolongado, habitualmente al despertar por las horas que uno habitualmente duerme y está en ayuno. Y se ven personas muy ansiosas, habitualmente con una característica de un carácter bastante hiperactivo, ¿verdad? Estos síntomas se pueden catalogar como discontinuos, ritmados y periódicos, que ya se vieron varias veces en semiología quirúrgica, ¿verdad? Asociados, como dijimos, a los síndromes dolorosos en epigastrio. Los síntomas se deben habitualmente a complicaciones como las úlceras pueden perforarse, pueden sangrar, ¿verdad? Al perforarse pueden dar cuadros de peritonitis, ¿verdad? Puede ocasionar estenosis, puede ocasionar lo que se llama el síndrome pilórico, ¿verdad? La obstrucción duodenal en un periodo tardío o la perforación del duodeno que tiene unos síntomas diferentes a la perforación en el antro gástrico, ¿verdad? Son mucho más tardías la sintomatología. La semiología de este síndrome doloroso en epigastrio, síndrome gastroduodenal, forma parte de las afecciones que producen dolor discontinuo, como dijimos, ritmado y periódico, ¿verdad? Junto con las afecciones biliares, habitualmente causan las causas más frecuentes de dolor en la zona del epigastrio, ¿tá? Sobre todo en hombres entre los 25 a los 45 años más o menos, ¿verdad? Ahora, la úlcera duodenal se encuentra preferentemente en varones, se ve más jóvenes, y la gástrica realmente se ve por encima de los 45 años para arriba. Es menos frecuente en niños, lactantes y en ancianos, ¿verdad? Eh, Predomina un poco en el sexo masculino, también se encuentra en el sexo femenino, se puede ver muy asociado al consumo de cigarrillos y alcohol y eh, algunos medicamentos como los AINES y las aspirinas, ¿verdad?
Eh, Cuando hagamos la historia clínica, nosotros en estos dolores en epigastro, habitualmente con una sintomatología en el tiempo, ¿verdad? Este suele indagar el sexo, la edad, la profesión, ¿verdad? Y se hace lo que habitualmente hacemos la semiología del dolor en la licia, ¿verdad? Es brusco, está localizado en el epigacho, a veces un poco a la derecha o periumbilical. El dolor es poco intenso, bien tolerable, ¿verdad? Es lancinante, quemante, gravativo, tipo retorcijón, ¿verdad? Parte baja del dorso, es clásico que irradie a los hipocondrios, puede irradiar al hipocondrio izquierdo o retroesternal. Habitualmente ese dolor quemante se siente como una quemazón que puede subir hasta la parte de la base del cuello porque casi siempre puede ir asociado con una hiperacidez, ¿verdad? Puede dar vómito, regurgitación, ¿verdad? Sensación de plenitud gástrica, alteraciones del hábito defecatorio, ¿verdad? El paciente habitualmente es poco flaco, ¿verdad? Porque le cuesta o comer la comida por el dolor que le produce, o casi siempre trata de buscar algún alimento de características básicas como para aplacar un poco esa sensación de quemazón y ardor, ¿verdad? Habitualmente es el dolor en ayunas, ¿verdad? eh, o posterior a la ingesta de algún tipo de alimento que puede estimular la secreción ácida, ¿verdad? Y a veces calma con antiácidos o lácteos, como estuvimos ¿verdad? Síntomas agregados, vómitos, se deben a un trastorno funcional del píloro, ¿verdad? Producido por espasmo del mismo, o a la estenosis que puede ocurrir a nivel del píloro o la curvatura menor, donde es muy frecuente las úlceras gástricas, ¿verdad? Aparecen las etapas tardías de la enfermedad, o sea, no es agudo la estenosis. Si el vómito es funcional, aparece en cualquier momento y si se trata de una causa orgánica, los vómitos aparecen en ayunas en forma repetida y se elimina alimento ingerido días anteriores sin que haya sufrido modificación por su digestión, ¿verdad? Importante siempre sacar los datos bien hecho, la historia clínica es fundamental en estos casos. Eh, la acidez, una sensación quemante antes de comer, desde el epigastrio que se irradia hacia el mediastino, es muy desagradable. Rechazan algunos tipos de alimentos como jugo con frutas ácidas, café, alimentos muy condimentados y alcohol, ¿verdad? Muchas veces la sensación que le da al paciente de plenitud lo deja, lo obliga a dejar de comer. Entonces, el aspecto del paciente suele ser flaco, ¿verdad? La alteración del hábito defecatorio y los problemas con la alimentación conducen a constipación, indicaciones, diarrea e incluso melena, que es signo de una hemorragia digestiva alta, ¿verdad? Repercusión sobre el estado general durante la crisis dolorosa, el paciente adelgaza por disminución en la ingesta, por insomnio producido por el dolor. Esa sensación molestosa le obliga al paciente a levantarse durante la noche para ingerir algo alcalino, ¿verdad? Leche, antiácido, ¿verdad? También decaimiento progresivo, debilidad, pérdida de fuerza debido a la anemia crónica y a los vómitos repetidos, ¿verdad? Cuando hablamos de ritmo, nos referimos a que tiene un ritmo, ¿verdad? Dolor, ingesta de algún alimento, calma el dolor y después vuelve a venir otra vez de vuelta. Eso significa el ritmo, ¿verdad? Que muchas veces confundimos con el tiempo, ¿verdad? Que no tiene que ver con el tiempo, no tiene que ver con la ingesta de alimentos, ¿verdad? Aparece con el estómago vacío y la ingestión de alimentos habitualmente de tipo alcalino, porque la ingestión de un picante no va a hacer que desaparezca el dolor, al contrario, va a empeorar más. La ingesta de alcohol, por ejemplo, va a empeorar más, pero la ingesta de algunos tipos de alimentos de tipo básico sí van a mejorar, ¿verdad? Van a calmar un poco, aplacar. Es frecuente el dolor nocturno y el paciente llega al desayuno con mucho dolor. Por eso se llama el hambre dolorosa desde la foie.
A la mañana temprano el paciente se despierta con mucho dolor y luego de desayunar pasa tranquilo la mañana hasta poco antes del almuerzo. Cuando de nuevo se presenta el dolor, lo que obliga al paciente a ingerir algún tipo de bocado antes del almuerzo. Reaparece otra vez después el dolor antes de la cena y luego de cenar, el paciente se encuentra sin dolor, pero sabe que va a aparecer durante la noche y por ello se prepara algún alimento en la mano para calmar el dolor o lleva habitualmente consigo a su pieza un vaso de leche, por ejemplo. El periodo, o dijimos que es discontinuo, es ritmado y es periódico. La periodicidad es la duración de la calma, que puede ser variable. Muchas veces puede ir de 2 a 4 horas la calma. Y a veces cuanto más lejos del cardia se asienta la úlcera, más larga será la calma. O sea, puede ver, el dolor reaparece diariamente y en ausencia de medicación puede incluso el paciente, si está muy alejado del cardio, el dolor puede pasar, ¿verdad?, durante 4 a 6 semanas sin ningún tratamiento y calma el dolor para dar paso hacia un periodo de calma, ¿verdad? Habitualmente algo hace que vuelva a aparecer ingesta de algún alimento, de alcohol, cigarrillo o un estrés que pueda sufrir el paciente. Puede durar varios meses y así con los pacientes que solo tienen 2 a 3 crisis dolorosas durante el año. El periodo de calma es total, vale decir que el paciente se siente curado, haciendo una vida normal, recupera el peso inicial si este ha disminuido. Evoluciona de forma indolente, cuya primera manifestación suele ser de forma típica la hemorragia, la perforación o la estenosis, ¿verdad? Puede entonces el paciente sentirse curado, pero puede evolucionar a una forma grave como la perforación, la hemorragia o la estenosis, ¿verdad? Por eso es importante siempre hacer un buen seguimiento de los pacientes que sufren de cuadros ulcerosos. Tiene varias formas clínicas: la dolorosa, la vomitiva, la itérica, la anémica, la febril y la hemorrágica, ¿verdad? Así como su nombre dice, la forma dolorosa, el dolor puede ser más intenso que lo habitual cuando la úlcera progresa y se hace penetrante. También cuando asienta cerca del cardia con la curvatura menor, puede producir espasmo muy doloroso a la hora de la deglución. El dolor discontinuo y ritmado puede volverse continuo y ser violento en algunos casos de perforación del peritoneo. Muy doloroso cuando hay una perforación del estómago, ¿verdad? La forma vomitiva puede llegar a tener obstrucción completa del píloro sin haber tenido otra sintomatología. Al final de la evolución de una forma dolorosa, los vómitos son abundantes, frecuentes y aparecen en ayunas, eliminando alimentos no digeridos de días antes. Son fáciles y precedidos de escasas náuseas. La forma itérica, en su progresión de la úlcera, puede exteriorizarse provocando fibrosis de los tejidos que rodean al órgano. Estamos hablando del estómago y de la parte de la curvatura menor. La fibrosis puede llegar a comprimir el colédoco terminal, produciendo el cuadro de ictericia, ¿verdad? También puede ser una forma de colangitis a consecuencia de la obstrucción, ¿verdad? Y esto puede conllevar a que esta ictericia concomitante produzca un cuadro séptico, ¿verdad? La forma anémica, la úlcera puede sangrar lentamente, esto lleva a una anemia crónica y ocurre sobre todo cuando la úlcera es indolora. La forma febril, la úlcera puede ser la puerta de entrada de infecciones, producir fiebre. Acuérdense que estos pacientes muchos de ellos son alcohólicos, puede haber un cuadro hepático concomitante, ¿verdad? Y la forma de hemorragia puede ser crónica o aguda e incluso cataclísmica. El cuadro de hemorragia digestiva alta. La causa más frecuente de hemorragia digestiva alta son las úlceras gástricas, ¿verdad? Sangran mucho, se ulcera desde el epitelio más superficial hasta el epitelio más profundo e incluso puede llegar a las musculares de la mucosa, que ustedes saben que puede terminar perforándose y ocasionando un cuadro abdomen agudo quirúrgico, una peritonitis que es muy irritante.
y muy sintomático.